Buenos días, iglesia. Los invito a pasar a sus lugares y a ponerse de pie. Vamos a comenzar con una oración. Te damos gracias, Dios, por este día, por la oportunidad que nos das de reunirnos como tu iglesia para alabarte, Padre, y para escuchar tu palabra. También te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, porque gracias a este sacrificio tú ahora habitas en nosotros, Padre. Somos templo de tu Espíritu y te pedimos que tu Espíritu nos ayude a perfeccionar esta habitación poco a poco para que cada vez sea más de tu agrado, Padre. También te agradecemos por la fe que nos das, que hace todo esto posible. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque Él nos ha dicho en Hebreos 13, 5 y 6: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén.
En Hebreos 10:23 podemos leer: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Amén. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás.
Hebreos 3, del 4 al 6 nos dice: el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Cristo es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y esperanza. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros una habitación en esta casa que sea agradable para ti. Amén. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir
habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Gracias, Dios. Gracias por ser el constructor. Gracias por ser la piedra angular. Gracias porque nos elegiste para ser esas piedras vivas que conforman tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por tu Espíritu para poder ser ese templo que tú deseas. Ayúdanos a seguirte, a confiar en ti, a recordar, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro amigo y que tú siempre eres fiel. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Buen día. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Bendecido? Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué les parece si le damos una calurosa bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez? Si pueden levantar su mano, quisiéramos decirle hola, quisiéramos decirle bienvenido. Bienvenida, vamos a darle un fuerte aplauso por favor allá. Por acá también, Dios la bendiga. Bienvenida. Siéntanse en casa, la verdad, es lo que queremos. Los sugieres están para servirles y nosotros también. Cualquier cosa, por favor, háganoslo saber. Bueno, iniciamos nuestro tiempo de anuncios, hermanos. Invitándolos y animándolos a las reuniones. Les recuerdo que los martes nos reunimos en los diferentes grupos de casa. Ahorita hay 3. Entonces son los martes a las 7 de la tarde. No te pierdas la bendición de acompañarnos y practicar la coinonía, practicar la amistad unos con otros. Martes 7 de la tarde. Y los jueves, ¿qué hacemos? Oración. Los jueves de intercesión, aquí en el edificio, a las 7 de la tarde, por favor. ¿Hay cumpleañeros hoy? A ver, vamos. Claro que sí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Luca, a Vania y a Xochitl. Felicidades, Luca. Deseamos que esos aplausos se conviertan en regalos, Luca, para ti. Amén. Ok. Bueno, los jóvenes ya saben, este febrero trae 28 días, entonces no les toca el siguiente, les tocaría hasta el mes de marzo, pero no para que ya vayan viendo, porque es el primero y el tercer sábado. Amén. Entonces los cumpleañeros, ¿qué les parece si preparamos nuestros diezmos y ofrendas? Amén. Si te hace falta sobre, puedes levantar tu mano, lo sugieres a Curidán. Si vienes por primera vez, no te sientas comprometido, esto es algo que hacemos en casa. Me acompañan a darle gracias a Dios por la misericordia y su gracia recibida. Bendito Dios, en este día venimos ante ti, Señor, a postrarnos ante tus pies, Señor, y darte la honra, la gloria y el honor que tú te mereces, Señor.
Te pedimos, Señor, que en este día recibas estos diezmos y estas ofrendas y que sean agradables para ti, Señor, porque lo hacen corazones conscientes y consistentes para que tú recibas la gloria, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que en este momento no pueden ofrendar o diezmar, Señor, para que tú derrames bendiciones, Señor, y a nosotros como iglesia permítenos bendecirlos también. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que salgan los niños, ¿qué les parece si nos unimos en oración? Para aquellas personas que escuchan las noticias, hoy este domingo amanecimos con una noticia un poco gris. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Orar. Exactamente, orar. Acabamos de cantarle a Dios y le dijimos, confiaré en Dios. Dios todavía está en su trono. Entonces, podemos descansar en que Él sigue siendo fiel. Antes de subir, se me venía a la mente el siervo de Eliseo, que tenía temor por lo que veía a su alrededor y escuchaba. Y le dice Eliseo, Señor, permítele que esta persona abra sus ojos y vea quienes lo rodean. Nosotros estamos así, hermanos. A lo mejor el mundo te trae ruidos y puedes ver la noticia y te puede traer temor, pero ¿sabes qué? Dios todavía está en su trono. Dios sigue siendo fiel y Dios cuidará de cada uno de nosotros. Él sabe lo que pasa aquí. Entonces, confiemos, hermanos, y oremos. Amén. Vamos a orar y poner en sus manos a don Luis, que andaba de viaje y no ha podido regresar aquí por esa misma situación, y agradecerle porque mi hermano Anthony Cocón se siente bien, ya está saliendo ese dolor, y decirle gracias, Dios. Como pedimos para que lo sanara, también decimos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has traído con tu misericordia. Vamos a orar, hermanos, como un solo cuerpo. Bendito Dios, venimos ante ti, Padre. Te traemos nuestras necesidades, Señor, más profundas, nuestros pensamientos, todo lo que pueda quitar el enfoque en tu grandeza y en tu majestad, Señor, te lo ponemos en tus manos para que tú lo destruyas, Señor. Señor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que suple, tú eres un Dios que lo sabe todo y tiene el control sobre todo, Señor. Queremos clamar a ti, Señor, para que tú, Señor, nos des calma, Señor, en medio de la tormenta. Nos des paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la incertidumbre, Señor. Reconocemos nuestra naturaleza que se afana en los pensamientos y en lo que vemos y escuchamos, pero sabemos una verdad grande, una verdad que ha existido, Señor, y existirá, que tú eres un Dios fuerte, poderoso y amoroso. Recibe honra, recibe gloria, Señor, y queremos seguir orando, Señor. Es una oportunidad grande para presentarnos ante ti y orar, Señor, en nuestros hogares, en todo momento, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los niños con orden pasan a sus salones y nos tomamos un minuto para aprovechar y poner nuestro celular en vibrador o apagarlo. Amén. Gracias. Tal vez te preguntes por qué este título, y creo que muchos sabemos lo que significa cardiopatía, especialmente los que hemos estado pasando por situaciones que se relacionan con algunas fallas del corazón, alguna enfermedad del corazón. Pero eso es físico, pero también tenemos un corazón espiritualmente. Así que es interesante empezar a pensar qué es lo que el Señor quiere decirme ahora con esto de la cardiopatía espiritual. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver conmigo? Así que vamos a ir a Hebreos 3, como vemos en la pantalla. Dice la palabra:
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, su iglesia. Pero él ha sido estimado digno de una manera, de una gloria superior a la de Moisés. Por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa. Porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Dice el verso 5, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había que decir después. Dice el 6, en cambio, Cristo es fiel como hijo sobre la casa, y esa casa somos nosotros. Leía Pablo hace un momento, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y en el 7 en adelante dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, ¿qué dice el 8? No endurezcan su corazón como en la provocación. En mis notas yo subrayé provocación porque eso es cuando nosotros somos rebeldes, desobedientes al Señor. En el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes, dice, me pusieron, ¿cómo? A gran prueba. Y vieron, y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y sé que para muchos pudiera ser extraño, pero así es como la palabra de Dios dice, de lo que Dios está diciendo al pueblo. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, que se aparte del Dios vivo. Más bien exhórtense unos a otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca una vez más por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si escuchan hoy su voz, una vez más, no endurezcan su corazón como en la provocación. Le está hablando a su pueblo amado. Así que quisiera dejarles un enunciado, una frase que nos ayude a recordar por lo menos la mayor parte de este mensaje. Y la frase es: persistir en desobedecer endurece el corazón y te aleja de Dios. Si me permiten, lo repito. Persistir en desobedecer endurece el corazón y te aleja de Dios. Como leímos en el verso 1, dice, hermanos santos, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe.
Así lo dice la Reina Valera actualizado. Para entrar un poquito en contexto, entender mejor este mensaje, veamos cómo para los cristianos judíos este pasaje tenía un significado muy especial. Para los judíos, la más alta autoridad humana era el sumo sacerdote. Para los cristianos, la más alta autoridad humana fueron los apóstoles. Y para la iglesia, la autoridad suprema es Jesucristo. Esto es vital siempre, pero especialmente en tiempos como los que mencionaba Sergio ahorita, por lo que estuvimos orando, cómo el país puede estar sacudido por situaciones, nuestras ciudades pueden estar pasando por circunstancias difíciles y puede venir temor, pero el Señor, como decía ahorita Sergio, sigue estando en su trono, sigue siendo poderoso y sigue usando todo para bien. Vayamos a la porción del verso 1 al 6 de aquí mismo de Hebreos 3. Y vemos que el autor usa diferentes figuras para explicar la relación de Cristo con los creyentes. Por ejemplo, Él es apóstol, el Señor Jesús, que significa enviado de Dios, y es al que debemos escuchar. Pero también vemos que Él también es el sumo sacerdote por el cual tenemos entrada al Padre. Y también es gobernante de la casa de Dios, que es su iglesia. Hijo, dice la palabra, hijo sobre su casa, al que debemos obedecer. Y parece muy sencillo, como parte nomás de una frase, pero obedecer es vital. En otras palabras, lo sabemos, es de vida o muerte. Porque alguien podría decir que es cristiano, pero si no conoce la palabra, o aún más, si la conoce y no la obedece, ¿qué fruto podría haber en su vida? ¿Y cómo podría decir que es un cristiano auténtico? Por eso es que decimos que Él es gobernante de la casa de Dios, nuestra iglesia, y al que debemos obedecer. La Biblia está llena de diferentes nombres y figuras de Jesucristo, y cada una de ellas revela algo más de su naturaleza y de su ministerio. Veamos qué enseñan estas imágenes de las que habla la palabra acerca de nuestra relación con Él, que nos ayuda a entender cómo es esa relación con el Todopoderoso, con el gran yo soy, con el Alfa, el Omega, con nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo es nuestra relación con Él? Veamos. Y este pasaje nos va a ayudar a entender un poco más nuestra relación con Él. Y eso es importante porque ¿qué fruto podría dar una planta frutal si no aparecen ni flores ni frutos? Solo serviría a lo mejor de adorno siempre y cuando no se seque, porque entonces ya no serviría más que para echarla a la lumbre. Y el Señor nos quiere enseñar, y vamos a abundar un poco más de eso más adelante en los siguientes capítulos, no hoy, pero por lo menos tenerlo presente, cómo es importante que nosotros crezcamos y demos fruto. Hay porciones de la Escritura donde nos habla de cómo el Señor trata con el pueblo como diciendo: tengo que estarles dando lechita cuando deberían estar ya comiendo vianda.
alimento sólido. Y eso nos debe ayudar a reflexionar y pensar, ¿cómo estoy yo? ¿Qué fruto está dando mi vida? ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto he madurado? Seguramente todos podemos encontrar áreas en nuestra vida en las que hemos crecido por la gracia de Dios, pero también hay otras áreas en nuestra vida en las que nos hemos detenido y en las que necesitamos crecer por su gracia y para su gloria. En los versos 2 y 3 vemos que para el pueblo judío Moisés fue un héroe. ¿Por qué? Porque libró de la esclavitud egipcia a sus antepasados, incluso los llevó hasta la misma frontera de la tierra prometida. Ah, caray, pero ¿cómo? Entonces Moisés no entró a la tierra prometida, ¿no? Y no entró por una razón: por desobediente, por no hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando le dijo que tocara nada más la piedra para que fluyera agua, y él la golpeó, la azotó, y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Eso nos ilustra qué tan importante es la obediencia, y eso nos debe ayudar también a reflexionar y pensar, ¿qué tanto conozco las Escrituras? Y de lo que conozco de las Escrituras, ¿cuánto obedezco de eso? Y regresando a Moisés, él además, dijimos que Moisés para el pueblo judío fue un héroe. Los libró de la esclavitud egipcia. Además escribió el Pentateuco. Recordemos que se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Él los escribió por guianza de Dios. Y también fue el profeta por medio del cual Dios le dio la ley al pueblo, si se acuerdan. Subió y trajo las tablas, que esa era la ley que el Señor les había dado, los mandamientos. Por lo tanto, Moisés fue el profeta más grande, más importante de las Escrituras. Pero Jesucristo, como figura principal de la fe, es digno de mayor honor, ya que Moisés fue solo un siervo humano que sirvió al Señor y bendijo a su pueblo, pero Jesucristo es más que humano, Él es Dios mismo, como lo menciona el verso 3 de esta porción que estamos viendo el día de hoy. Así como Moisés libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de igual manera Cristo nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado. Y no es tan simple como se escucha nada más, porque si el Señor no hubiera empezado en mi vida, y sé que en la vida de muchos de los que están aquí, si no es que todos, un proceso de transformación, no fuéramos nosotros testimonio vivo de su poder. Por eso decimos que de igual manera Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Sería muy difícil que alguien levantara la mano y dijera: espérame, es que yo no tengo ningún pecado, yo no tengo esclavitud de ningún pecado. Eso va a suceder cuando vengan por nosotros y Él nos pase por el juicio y nos lleve con Él. Pero mientras estemos aquí, estemos en la carne, siempre va a haber una tendencia natural, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía y el Señor lo usa junto con las Escrituras. Por eso es que debemos conocerlas a fondo para transformar nuestras vidas. Por eso decimos que el Señor, así como Moisés libró al pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto, así también Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Y es bueno pensar y decir:
¿qué pecado me ha tenido esclavizado a mí? ¿Cuál es? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, no, yo no tengo ninguno? Cuando decimos que nos libra, es porque el Señor nos está enseñando hoy, a través de este mensaje, que hagamos una introspección y podamos ver qué son las áreas de nuestra vida en la que hemos estado esclavizados. ¿Cuál es? ¿Seguimos siendo a veces hostiles? ¿Somos indisciplinados? No sé, es solamente por mencionar alguna cosa que nos haga reflexionar y pensar, ¿cuál es el área de mi vida? ¿Soy incumplido? ¿O cuál es el área débil en mi vida, por ponerlo bonito? Porque un área débil sabemos que es pecado. Y eso es bueno saberlo para poder ponerlo en manos de Dios y rogarle que nos transforme, que nos cambie. Cuando conocemos las áreas que necesitan ser transformadas y las traemos delante de Él, podemos estar seguros que Él nos va a cambiar. El autor de Hebreos pregunta, hablando de este comparativo que estaba haciendo el autor de Moisés y el Señor Jesucristo. El autor de Hebreos pregunta, ¿por qué conformarse con Moisés, aunque sea héroe como lo veían ellos, si podemos tener a Cristo, quien fue el que lo designó a Moisés? En el verso 5 vemos cómo Moisés fue fiel al llamado de Dios. No solo libraría a él a Israel, sino que también prepararía el camino para el Mesías, para testimonio de lo que se iba a decir, dice la palabra. Por tanto, y quiero hacer énfasis en esta parte, conocer el Antiguo Testamento es el mejor fundamento para comprender el Nuevo. Y es importante reflexionar en esto, porque tal vez hay entre nosotros gente que el Antiguo Testamento no lo conozca o lo conoce muy poco. Pero aquí el Señor nos está instando para que nosotros conozcamos a fondo el Antiguo Testamento y podamos así comprender mejor el Nuevo. ¿Por qué es importante esto? Porque al leer el Antiguo Testamento podemos ver varias cosas muy importantes. Claro, no podemos verlas hoy todas, pero veamos unas cuantas. ¿Qué es lo que podemos ver al leer el Antiguo Testamento? Pues entre otras cosas vemos cómo Dios usa a personas para lograr sus propósitos. Vemos cómo Él usa incluso circunstancias o sucesos. Es más, también personalidades, formas de ser de las personas, para ilustrar verdades importantes. Vemos cómo por medio de los profetas anunció al Mesías. Vemos cómo mediante el sistema expiatorio preparó a la gente para que entendiera la obra del Mesías. Así que veremos que si incluyes el Antiguo Testamento en tu disciplina de lectura regular de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento para ti va a ser más claro y va a tener un mayor sentido para ti si estudias el Antiguo. Se abre mucho más nuestro entendimiento. El Señor usa todo el Antiguo Testamento para ayudarnos a entender mucho mejor el Nuevo. Pero vamos al verso 6 en adelante. Y algo muy importante aquí, porque Cristo mora en nosotros, los creyentes, podemos, y subrayo esta palabra, permanecer.
Y permanecer, no solamente permanecer, permanecer con fe, permanecer con valor, permanecer con esperanza hasta el fin. Una persona que no permanece va a caer tarde o temprano. Y eso no lo queremos. Y claro, no somos salvos porque perseveramos. Somos salvos por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo. Pero el que seamos perseverantes, el que insistamos en permanecer y nos esforcemos por permanecer, esto revela que nuestra fe es verdadera. ¿Cómo podría decir alguien que su fe es verdadera si no permanece? Es inconstante. Su vida como cristiano es intermitente, ahorita es y mañana no. Ahorita es disciplinado, mañana no. Ahorita quiere servir, mañana no tiene ganas de servir. Ahora quiere obedecer la palabra y tal vez mañana no. Eso no es permanecer. Y que nosotros permanezcamos y seamos fieles, esto revela nuestra fe, que nuestra fe es verdadera. ¿Cómo vamos a conocer que alguien es un cristiano auténtico? Por sus frutos. Pero una persona que no es constante no va a tener frutos en su vida. Sin esa fidelidad permanente, pudiéramos fácilmente ser alejados por los vientos de la tentación, falsas enseñanzas o la persecución, que son cosas que nos pueden afectar cuando no estamos firmes, cuando no estamos bien tomados de la mano del Señor de manera constante, cuando nuestra fidelidad falla, estamos siendo muy vulnerables. Y entonces alguna tentación nos puede hacer caer, vientos de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, o tal vez la persecución, y nos hace dejar los caminos. No sé si tú conozcas gente que en algún momento pudo haber sido aparentemente fiel, parecía que estaba entregada al Señor, y aún después de años puede abandonar los caminos del Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es importante para nosotros? Es importante para nuestras vidas y es importante para poder servir a otros, que es para lo que hemos sido llamados. Darle gloria a Dios sirviendo a los demás. Y la Biblia menciona una diversidad de nombres de hombres y mujeres que resbalaron, que cayeron. ¿Como quién? Pues empecemos por Adán, que fue engañado. Le pareció muy agradable, muy tentador, y comió del fruto que no debía comer. Y así podemos irnos con Salomón, que era el hombre sabio, Sansón, Saúl, que fue obediente pero parcialmente, o desobediente parcialmente, no sé cómo decirle. Finalmente el que desobedece y es todo, y hay consecuencias. O tal vez podríamos recordar a Ananías y Zafira, o quizá a Judas o a Pedro. ¿Por qué los mencionamos? Porque son personajes de las Escrituras que podemos pensar, pero ¿cómo pudieron llegar a caer ellos? Pero me estás diciendo que Salomón también, el sabio Salomón, el rey Saúl, sí. Incluso si se acuerdan, también David tuvo una caída. ¿Qué pasa? Eso es lo que estamos viendo y es lo que estamos aprendiendo hoy para que no nos pase a nosotros y poder ser esos testimonios vivos del poder de Dios transformando nuestras vidas. Es triste cuando una persona se
considera cristiano y no es un buen testimonio para la familia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues hay muchas maneras de no serlo, pero una de las más conocidas es que somos explosivos a la hora que algo no nos gusta. Somos irreverentes, irrespetuosos. Y para una persona a la que le hemos dicho o manifestamos el hecho de que somos cristianos, pues sería un pésimo testimonio. Por eso estamos aprendiendo esto, porque no queremos ser un pésimo testimonio. Queremos ser un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas, para que otros puedan venir a los pies de Cristo. De otra manera, cuando no damos un buen testimonio, tal vez algunos dijeran: para ser como este, mejor prefiero quedarme como estoy. Y una de las enseñanzas importantes en este pasaje es que la Biblia nos advierte que no endurezcamos el corazón. Esto significa que no nos rebelemos contra Dios hasta el punto de que ya no podamos volver a Él en busca de perdón. ¿Puede pasar eso? Sí, sí puede pasar. Pero si el Señor está ahí para perdonarnos, ¿cómo es que ya no vamos a ser perdonados? No es que Él no quiera perdonarte. Él pagó por tus pecados y está dispuesto a perdonarte cuando la persona viene, cuando es sensible y se da cuenta de sus pecados. Se da cuenta de sus pecados, reconoce sus pecados, confiesa sus pecados en arrepentimiento. Entonces es cuando se da. Es muy triste cuando nos rebelamos contra Dios hasta el punto que ya no podemos queremos buscarlo para pedirle perdón, como Judas. ¿Qué no se arrepintió Judas? No se arrepintió. Le falló a Dios de tal manera que ya no pudo regresar a pedir perdón. Es como cuando cruzas un río sin saber qué tipo de río es. Y cuando vas a la mitad y ya no soportas más el cansancio, ni vas a llegar a la otra punta, ni tampoco vas a poder regresarte a donde estabas. Y el resultado es morir ahogado ahí. Así pasó con Judas. Tal endurecimiento inicia negándonos a obedecer. Le doy gracias a Dios y gloria a Dios porque recientemente en el grupo de varones alguien fue usado por Dios para enviar un mensaje que nos hablaba de cómo nuestro endurecimiento no sucede de la noche a la mañana. Tiene un proceso y a veces no nos damos cuenta qué tan profundo vamos cayendo en el pecado hasta que ya no podemos regresar atrás. A estos hombres como Salomón, tal vez ellos no se dieron cuenta cuando el Señor ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Pero si el Señor dice que va a estar con nosotros siempre, sí, pero si nosotros nos alejamos de Él, ¿cómo va a estar con nosotros? Por eso decimos que tal endurecimiento inicia al negarnos a obedecer la voluntad revelada de Dios. Pero algunos no conocen las Escrituras y no van a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿La conoces? ¿Conoces las Escrituras? ¿Conoces sus promesas? ¿Conoces cuál es su voluntad? Pero a fondo. Los israelitas endurecieron el corazón al desobedecer el mandato de Dios. Pero ¿cómo? Su pueblo era el pueblo de Dios. Sí, pero desobedecieron. Desobedecieron porque les habían mandado conquistar la tierra prometida. Y aquí en este pasaje se le llama la provocación, porque el Señor los mandó a conquistar esa tierra que Él les iba a entregar, donde fluía leche y miel. Era una tierra próspera y el Señor quería lo mejor para ellos. Pero ellos desobedecieron. Desobedecieron la instrucción, el mandato de Dios para conquistar la tierra prometida.
Y me llama mucho la atención porque dice la provocación. Entonces significa que si nosotros desobedecemos al Señor, lo estamos desafiando. Lo estamos provocando. ¿Y qué va a hacer un buen padre cuando un hijo está en rebeldía? Gracias. Gracias, Servi. Vamos a tener que ser más eficientes y poder sintetizar la enseñanza de hoy, porque parece sí que hay más disturbios cerca de donde estamos nosotros ahorita. Así que bueno, podemos recordar pues que desobedecer la palabra de Dios es provocar al Señor. Eso es lo que sucedió con Judas Iscariote. Sintió un profundo remordimiento después de traicionar a Jesús, pero no hubo en él arrepentimiento. Hubo remordimiento que lo llevó a intentar solucionar ese remordimiento por su cuenta y finalmente se suicidó. Pero también vemos el ejemplo de Faraón, que el Señor le permitió ver que él estaba llamando a que soltara, que liberara a su pueblo, pero fue rebelde y no quiso. El corazón de Faraón se endureció y las consecuencias ya las sabemos, fue trágica. El mar los devoró a él junto con su ejército. La desobediencia, la rebeldía tiene consecuencias. Así que también habla del reposo del Señor, que tiene varios significados, como el séptimo día, o la entrada a la tierra prometida, o estar en paz con Dios mediante la promesa. Nuestra vida eterna, futura con Cristo, tiene muchos significados. En los versos del 12 al 14 vemos que nuestro corazón se aparta de Dios cuando nos negamos a creer en Él. ¿Te acuerdas tú de alguna cosa en la que necesitas tú ser bendecido, pero no crees que pueda suceder? Peticiones que las pones, pero sin creer que el Señor lo pueda hacer. Eso se llama incredulidad. Si persistimos en nuestra incredulidad, Dios nos va a dejar solos en nuestros pecados, como sucedió con los personajes que mencionamos hace un momento. Pero Dios, la buena noticia es que puede darnos un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Y algo muy importante es que hay un antídoto para un corazón incrédulo, una medicina para un corazón incrédulo. ¿Cómo podemos nosotros prevenir de no caer en incredulidad? Bueno, pues la palabra de Dios, una de las cosas que menciona es la coinonía, la convivencia, la hermandad, un constante compañerismo con otros creyentes, que muchas veces algunos de nosotros no queremos hacerlo y nos aislamos y estamos desobedeciendo, porque lo que el Señor nos ha dado no se lo podemos dar a alguien más si no tenemos una relación con Él, y no podemos recibir la bendición que tiene preparada para nosotros si no tenemos un contacto con alguien más. Y yo te voy a desafiar ahora en amor para preguntarte, ¿cuántos amigos tienes realmente? ¿Con cuántas personas tú puedes abrir tu corazón y darles de gracia lo que de gracia has recibido? ¿Y con cuántos puedes abrir tu corazón para que ellos te ministren, para que oren por ti, para que te corrijan? Así que el constante compañerismo es parte de la solución, y hablar cada día de nuestra fe mutua y ser conscientes de que el engaño del pecado, el pecado atrae pero también destruye. Así que debemos animarnos unos a otros con amor e interés, pero si no hay compañerismo, eso no va a suceder. Y yo quiero animarte a que revises esa área de tu vida. En los versos del 15 al 19, los israelitas tuvieron problemas para entrar en la tierra prometida. ¿Por qué?
porque dejaron de confiar en Dios. El pueblo de Dios. No creyeron que Dios podía ayudarles a vencer esos gigantes que ellos vieron ahí. Por esa razón, Dios los dejó en el desierto. Allí anduvieron 40 años. Ahí murió esa generación. Dios tenía planes preciosos para ellos, pero su desobediencia hizo que no los pudieran disfrutar. Así que no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener miedo. El miedo no viene de Dios. Porque Él no nos dio un espíritu de cobardía o de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Así que si me permiten, vamos a concluir. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que perder la confianza en Dios nos priva de recibir lo mejor de Él. Y persistir en desobedecer endurece el corazón y te aleja de Dios. No olvidemos, mis hermanos amados, si Cristo es tu Salvador, debe ser también tu Señor, al que se le debe obediencia. Una forma de darle gloria a Dios es animándonos unos a otros. Una forma de darle gloria a Dios es amándole en Cristo, que fue el que te compró a ti con su sangre. Amar a Dios en Cristo significa amarlo con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, ponerlo como prioridad. Que realmente lo importante sea lo más importante de tu vida. Poner lo más importante como lo más importante realmente. Priorizarlo. Que Él sea nuestra prioridad absoluta. Y eso se muestra orando, buscando su rostro, meditando en su palabra, obedeciéndola, expresando nuestra gratitud, entendiendo que es un camino continuo de entrega total y obediencia gozosa, que hace ese gozo y ese deseo de obedecer nace del amor de Dios por ti, que fue manifiesto en la cruz. En otras palabras, cuando tú repasas cada día lo que Él hizo en la cruz por ti, eso te lleva a decirle: papá, déjame amarte siendo obediente. Ayúdame a conocer tu voluntad y dame lo que necesito para ser ese hijo tuyo que te dé gloria. Y como Padre amoroso, Él te advierte de las consecuencias de la desobediencia. Porque esta te lleva al pecado, la desobediencia te lleva al pecado, y este te aleja de Dios y tu corazón se endurece. Y cuando esto pasa, el pecado se vuelve recurrente y deja de importar. Por eso no regresas a pedir perdón, porque ya se te hace fácil, ya no te duele, ya no te avergüenza pecar, ya no te hace sentir mal como en algún momento, en tus mejores momentos de tu vida. Y es ahí cuando ya no regresamos a pedir perdón. Y es ahí cuando abandonamos al Señor. Eso impide volver a Dios en arrepentimiento y pedir perdón. Así que, por último, déjame decirte esto. El que nosotros veamos que somos vulnerables no debe desanimarte, porque sí lo somos. Sin el poder de Dios estamos completamente desprotegidos. Él espera y merece que sus redimidos, nosotros, por los que dio su vida, respondan fielmente a su obra salvadora. Y aunque podríamos sentirnos incapaces de responder como Él merece, no olvidemos que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Que nos ha dado el don del Espíritu, quien nos enseña, nos guía, nos alienta, nos fortalece, y que además su gracia es suficiente. Padre, te damos honra, gloria y alabanza.
Gracias por esta enseñanza, papá. Gracias por la oportunidad. Te rogamos que nos permitas no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Te necesitamos. Gracias, papá. Te damos honra y gloria y te pedimos que nos protejas y protejas la ciudad. Y ahorita en nuestro regreso a casa, Señor, protégenos. Danos sabiduría, Espíritu Santo de Dios. Guíanos para saber por dónde irnos sin que tengamos riesgos. Protege a tu iglesia, Señor. Protege Tijuana, Señor. Aún te pedimos por aquellos que están haciendo maldades. Sálvalos. Gracias, Dios. Recibe honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.